Ejemplo sobre las ecuaciones exponenciales. Resolver 4 a la x igual 64 elevado a la 5. Para estos ejercicios es fundamental que tú conozcas los valores de las principales potencias. Por ejemplo, el 64 que ves ahí es conocido y tú tienes que saberlo. 64 es conocido, por ejemplo, como 2 a la sexta, pero también es conocido como 4 elevado al cubo. Y también es conocido de otra manera, que seguramente tú también la sabes. De las dos que te muestro ahí, es mejor la segunda en este ejercicio. ¿Por qué? Porque si tú en vez de que coloques 64, tú colocas 4 al cubo, es más conveniente porque a la izquierda también hay una potencia de 4. Por eso es conveniente esta segunda forma. Ahora, cuando tú en una potencia tú modificas a la base, así como estoy haciendo, siempre hay que poner un paréntesis. ¿Ya? Tiene su explicación de por qué se hace eso. Entonces sería 64 elevado a la quinta. Y ahora, mira, siempre en tu vida, en cualquier lugar del mundo que estés, cuando tú ves esta expresión, una expresión así, donde ves un exponente dentro y uno afuera, esos exponentes tienes que multiplicarlos, nunca te olvides. Entonces sería así, 3 por 5 pondrías acá, o sea, 15. Y listo, ya estamos a punto de terminar. Cuando tú veas una igualdad y veas que las bases son iguales, solamente cuando las bases son iguales se hace esto. Tú vas a decir que los exponentes son iguales. Por lo tanto, el x debe ser igual al 15. Y listo, y eso es todo. Así nomás se hace esto. ¿Deseas aprender más en forma gratuita? Simplemente suscríbete a mi canal. No se paga nada y puedes aprender mucho. No te olvides que para estudiar tú tienes que ser como los incas, aguerridos, con una voluntad indomable para poder vencer todas estas dificultades. Es por eso que el nombre de mi canal ha cambiado y ahora se llama El Inca Matemático, en honor a esa raza que es conocida a nivel mundial. Suscríbete a mi canal, no se paga nada. Ya te traigo más ejemplos muy pronto. Me voy.